Yo estaba en un lugar, hermano Jonathan. Allí había una joven bien hermosa de aspecto, y resulta que en mi casa me empezó a visitar un espíritu con la forma de aquella joven. Lo primero que el espíritu me brinda es una escena como aquella joven materializada desnuda. Luego que me levanto, que me autoministro liberación, porque sé que ya es semilla, la primera palabra que pronuncio, digo, yo te aseguro que cuando yo vaya al lugar, los demonios ya la pusieron a que se sueñe conmigo. Porque los demonios en esto son expertos, en preparar estrategia en lo que es el acto sexual. Porque hoy en día lo que es uno de los pecados más abominables, que vemos que las tinieblas ataca a los hombres y a las mujeres de Dios. Hermano, y cuando llego al lugar me dice la joven, pero yo me soñé contigo teniendo relaciones sexuales. Es decir, ya las tinieblas me hubiera preparado un escenario. Pero si yo como hombre de Dios no me cuido de esto, ¿qué tú crees que iba a pasar? Hubiese cometido el pecado. Hubiese cometido el pecado. Y dentro de las iglesias, da pena decirlo, hay muchos hombres y muchas mujeres con estos tipos de energía seductora, que ellos mismos quizás no lo detestan, pero por tener la influencia, a veces a los siervos, a la sierva, le transmiten cierta influencia para que el siervo se vea sensible o presto a caer en algo o en una práctica que no provenga de Dios. Dios le bendiga, pueblo del Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más en una sesión que sé que será de bendición para todo ese público que siempre está conectado. Hermanos, estamos aumentando los seguidores. A Dios sea la gloria. Ya tenemos 405,000 seguidores en YouTube. ¡Wow! Es una bendición y un logro demasiado grande. Sin importar los pronósticos negativos, Dios ha sido bueno. Y no me voy a quedar solamente callado en esto, sino que también en Facebook también somos alrededor de 709,000 seguidores. Y están otros canales ahí que están rebosando. Uno tiene 400,000, otro tiene 60,000, 83,000, por ahí, 73,000. Como 180 y pico de miles. Sí. Hay otro que tiene 100,000 y por ahí se van. Gloria a Dios. Me están ahí apuntando por atrás. Está Instagram también rebosando. 8,000 y algo de seguidores. Está TikTok también rebosando. O sea que el trabajo que estamos haciendo está llegando a todo tipo de plataformas. Vimos una aplicación ahí, Kawaii, una persona que creó un Kawaii con nuestro nombre y tiene una cantidad amplia de seguidores, las cuales los hermanos que están allá siguiendo esa plataforma no nos pertenece. Apenas nosotros tenemos una página ahí en Kawaii que apenas está creciendo. Tiene pocos seguidores, pero ahí está. De vez en cuando subo algunos videos y vamos a ver cómo podemos seguir subiendo contenido allá. Hoy estoy acompañado con un guerrero, nuestro hermano Miguel Montero. En el pasado tuvimos algunas dificultades, como dije en la entrevista pasada con Olve Gualdarramos, pero ya esa dificultad ya se acabó. Y lo importante es que estamos aquí sentados para la bendición de un pueblo que siempre se conecta. Miguel, saluda a esa audiencia y así iniciamos. Para mí es un placer, hermano Jonathan, que tú me hayas invitado nuevamente. Estemos aquí, las cosas se hayan arreglado. Te pido disculpas en público si alguna vez en algo te ofendí o te hice sentir mal, pero todos sabemos que aquí estamos para edificar un pueblo y como hermanos que somos en Cristo, mantener a una unión y darle como ejemplo a las personas de que Dios nos llamó a estar como una familia unida y a estar, no a crear ni contienda ni que seamos como enemigos, no, porque aquí Cristo dejó bien claro, hubieron personas que le hicieron cosas peores a Jesús y Jesús se mantuvo con cada uno de sus discípulos, que quizá otro lo traicionó, que quizá otro lo engañó, pero Cristo estuvo ahí mostrando el efecto del amor y creyendo de que puede haber una restauración, de que puede haber un cambio. Y es la visión que debe de tener cada creyente, no matar, no juzgar, no acabar con un ministerio, sino de creer que a pesar que esa persona cayó, que esa persona está pasando por un momento difícil, creer, hermano Jonathan, de que se puede levantar en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el tema que tenemos para el día de hoy? Bueno, hermano Jonathan, hoy queremos hablar de energías sexuales y la sexualidad.
¿Cómo en así? la liberación. Energías sexuales. Energías sexuales. ¿Por qué decidí llamarle así? Porque he visto muchas personas hablando de energías sexuales, hablando de la sexualidad y en medio del evangelio haciendo prácticas que están fuera de contexto y fuera de las escrituras. He escuchado muchos testimonios donde personas, no en el aire, sino en lo oculto, donde personas le dicen a mujeres, hombres de Dios, le dicen a mujeres que me reservo los nombres, no sé si es la Kabbalah, la tal Kabbalah esa, porque la palabra Kabbalah lo que significa saber recibir. Y si usted no sabe recibir las revelaciones que tuvieron aquellos maestros, aquellos judíos, pues entonces usted va a distorsionar el asunto. Y una de las prácticas que se hace, Jonathan, con referente a esto, es que estamos viendo muchos creyentes, muchos estudiosos, que ellos dicen o suelen decir de que ellos necesitan que dicha mujer le transfiera dicha energía por el acto sexual. Y lo que está causando es un desliz, que lo que está viendo, transferencia de espíritu a causa de las puertas y los portales que están abriendo por lo que es el acto sexual. Ok, vamos acá para diferenciar una cosa. Cuando tú hablas de esto, ¿te refieres a marido y mujer? O sea, personas casadas. ¿O te refieres a personas que no están casadas, que quieren traspasar de lo que ellos tienen a la persona que... Personas que no están casadas, hermano ¿Cómo? Jonathan. Y por eso hoy en día estamos viendo un sinnúmero de personas que están llegando a la liberación, que dice, tal hombre me habló y me dijo que él me iba a transferir X energía y que él necesitaba de esa energía. No sé qué tipo de conocimiento diabólico está llevando a dichos ministros y provocando siempre en las mujeres, porque las mujeres que tienen más un poco la mente de que se dejan llevar por el habla, y quizá personas con la mente débil. Sube el micrófono, Miguel, porque está muy bajito. Ok. Allá. Flójalo ahí. Ok, ahí está bien. Y personas que con la capacidad mental muy débil lo están llevando a estos asuntos y a esta práctica, que hoy en día tenemos un sinnúmero de personas atadas tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y una de las cualidades de la cual no debemos de cuidar, hermano Jonathan, son de estos espíritus sexuales. Porque hoy en día la persona, si ha creído que por una vestimenta se transfiere cualquier espíritu sexual que ya tú estás provocando. La Biblia dice que hay que vestir con pudor y modestia, claro está. Pero no es, yo siempre me he hecho la pregunta, Jonathan, cuando las maestresas o estos demonios sexuales están mirando a una persona, no se fijan en una vestimenta. A veces tú puedes andar, mira qué hermoso tú te encuentras, como un ministro de un gran aspecto, bien cubierto, bien puro, que te ves santificado en la santidad que muchos y otros piensan. Pero cuando visualizamos los demonios ni la maîtresa se fijan en lo que tú llevas puesto, si no se fijan en lo que tú portas de parte de Dios y lo que tú tienes, el diseño, que ellos quieren eso para destruirlo y alimentarte a ellos, esos espíritus, alimentarse de esa energía que tú tienes. Dios mío. Entonces, por ende, por eso cuando yo caminaba en la brujería, para luego entrar en este tema, cuando yo caminaba en la hechicería, yo recuerdo en una ocasión que donde los brujos venían un sinnúmero de mujeres, tanto a hacerse baño como limpieza y como muchas cosas más para seducir y para atraer cierto tipo de hombre de cierto público que tuviera que ver con lo económico, es decir, con riqueza. Yo allí podía ver que ciertos demonios provocaban un acto o una sensación sexual
tan fuerte en aquellas dichas personas que lo hacían tener orgasmo o erecciones sin ellos acostarse con esas mujeres, solo con tocarle un dedo. Le provocaban esa sensación en su cuerpo. Por ende, por eso vemos hoy en día esos espíritus, sucubus e incubus, que tanto atormentan a las personas en los sueños, y que tú te has topado con un sinnúmero de casos que estos espíritus visitan a dichas personas en los sueños. ¿Quiénes son estos espíritus? La palabra súcubo, en una de sus connotaciones en el latín, lo que tiene que ver con prostitución. La palabra incubo, lo que tiene que ver con un espíritu encima, que es uno de los espíritus que más persigue a la persona en los sueños para depositar semilla, para así provocar en dicha persona o en dicho ministro, de que el ministro se vea influenciado bajo esta energía demoníaca y así le provoque ver cosas que sus ojos exteriores no ven, pero su interior o la influencia interior lo provoque a ver algo que sus ojos físicos no quieren ver. O sea que podríamos decir que cuando estos espíritus vienen, ellos no te están absorbiendo algo a ti. Lo que ellos están haciendo es poniéndote. Es decir, empiezan a depositar semillas. Recuerda que hay una parábola donde Jesús habla del sembrador. ¿Qué dice la Biblia? Que mientras ellos dormían, el maligno depositó una semilla. Así se mueven estos espíritus. Mira, te voy a dar un testimonio más fuerte, más profundo. Ay, Padre. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba en un lugar, hermano Jonathan. Allí había una joven bien hermosa de aspecto. Y resulta que en mi casa me empezó a visitar un espíritu con la forma de aquella joven. Lo primero que el espíritu me brinda es una escena como aquella joven materializada desnuda. Luego que me levanto, que me autoministro liberación, porque sé que ya es semilla, la primera palabra que pronuncio, digo, yo te aseguro que cuando yo vaya al lugar, los demonios ya la pusieron a que se sueñe conmigo. Porque los demonios en esto son expertos, en preparar estrategias en lo que es el acto sexual. Porque hoy en día lo que es uno de los pecados más abominables, que vemos que las tinieblas atacan a los hombres y a las mujeres de Dios. Hermano, y cuando llego al lugar me dice la joven, pero yo me soñé contigo. Dios mío. Teniendo relaciones sexuales, es decir, ya las tinieblas me hubiera preparado un escenario. Pero si yo como hombre de Dios no me cuido de esto, ¿qué tú crees que iba a pasar? Hubiese cometido el pecado. Hubiese cometido el pecado. Por eso yo siempre he dicho que la santidad, la consagración es algo que se encuentra aquí en la mente. Respeto a cada hermano que entiende que la santidad para ellos es la ropa. Para mí es algo más allá que una vestimenta. Porque ahora mismo yo le digo a esa vestimenta no pesque y la vestimenta no va a responder para no pecar. Aquí el que peca es usted. Es algo que usted lo comete de usted mental y físicamente por una reacción que usted trae. La palabra pecado, ¿qué significa? Es errar, no darle en el blanco. Entonces cuando usted falla es porque usted no dio en ese blanco, en ese Mesías. Entonces, lo que quiero decirle a cada uno de ustedes, que de la única forma que usted puede evitar usted aligarse a estos tipos de energías sexuales, como vemos en muchas prácticas, hermano Jonathan, que vemos que hay personas que van a la hechicería, como te decía, con la inclinación de atraer dinero, con la inclinación de seducir, para ellas poder lograr y materializar lo que ellas quieren conforme a lo que andan buscando. Y dentro de las iglesias, da pena decirlo, hay muchos hombres y muchas mujeres con estos tipos de energía seductora que ellos mismos quizás no lo detestan, pero por tener la influencia, a veces a los siervos, a la sierva, le transmiten cierta influencia
para que el siervo se vea sensible o presto a caer en algo o en una práctica que no provenga de Dios. Yo estoy un poquito impactado con lo primero que tú dijiste, porque a mí me escribió una persona y me dijo que a ella le engañaron, porque esta gente que engañan tienen ministerio, Claro. tienen dones, y aparte de que tienen dones, saben cómo manipular a las personas. Esta persona me decía que un pastor, un supuesto profeta, le dijo a ella que para ella poder ser libre de algo, él tenía que acostarse con ella, porque tenía que transferirle algo de lo de ella a esta persona. Esta persona me explicó eso, me dijo, yo necesito que tú hables eso, porque la gente tiene que conocer sobre esta información. Entonces, ¿a qué tú crees que se deba? Y esto se ha dado, estos casos se han dado aquí en República Dominicana, porque yo veo que mayormente eso pasa en Estados Unidos. ¿A qué tú crees que se deba este tipo de práctica? Bueno, ¿Es a un conocimiento, un libro, se está enseñando, se está impartiendo, o simplemente es el diablo que le ha metido a esa gente? primeramente, cuando visualizamos de la perspectiva del conocimiento, vemos conocimientos que sí te van a hablar de energías compatibles, que tú me transmites alguna energía positiva, como algo que yo esté narrando. Aquí yo estoy narrando, quizá narro una palabra que transmite una energía positiva, que quizás tú vas a recibir ese recipiente o esa palabra tú la vas a recibir. Hay que tener cuidado, hermano Jonathan, con esto, porque estas cosas son las que han llevado a muchas personas a tener problemas, y personas que tienen esto y le pasa esto es porque abrieron puertas y cierto espíritu lo tomaron, y entonces todo esto está causando un problema. No buscan ayuda, se quedan callados, no se autoministran, no le piden a Dios que rompan con eso, que rompa con eso en su vida, y por eso se ven prestos a ser seducidos, a ser atraídos por este tipo de influencia. ¿Qué vemos en la antigüedad? En la antigüedad, cuando analizamos la cultura griega o la mitología griega, vemos allí una diosa que solía acostarse con más dioses. Y vemos también que en esa cultura, en esa mitología, los griegos solían dedicarle ciertos cultos a esas diosas que pensaban que era del amor, que pensaban que era de la sexualidad, para poder atraer a una persona, sea orgía, sea cualquier aberración sexual. Entonces, todo esto se ve desde la antigüedad, hermano Jonathan. Y hay algo que se viene, que hay que hablar de esto también, que viene el Día de los Enamorados. Viene el 14 ahora de febrero, que es el Día Internacional del Amor, del amor y la amistad. Entonces, cuando se habla de esto, se habla mayormente de Cupido. Que Cupido en la antigüedad era un personaje de baja estatura, el cual causaba que las personas se enamoraran. Entonces resulta que este personaje, en una de las etapas de su vida, había una persona que era feo de apariencia, no se veía bien, y esta persona habla con Cupido para que le pudiera conquistar el corazón a una bella dama humana en sí. Y Cupido, cuando va donde la dama, Cupido termina enamorado de esa dama. Resulta que Cupido flecha a esta dama para que se enamore de él, y es ahí donde un dios, según la mitología y un humano tienen intimidad. Y ahí es donde viene un semidios, una que creo que se llama pasión, algo así, pasión. Y ahí viene lo que se le llama Cupido. No, porque Cupido no nace de ahí, sino que de Cupido tiene como hijo a Pasión y tiene otro. Entonces ya se le prohibió que no podía hablar sobre Cupido, porque inmediatamente, como hablaba de Cupido, estamos hablando de la mujer con la cual él se acostó. Como no podía hablar de Cupido, dice que ella habló, dio los detalles de quién era el hijo. Entonces Cupido lo que hace es que se esconde de ella y se va a su lugar, a su morada. Entonces, en esa trayectoria, dice que esta mujer tuvo que ir aún al inframundo, o prácticamente al mundo espiritual, a tratar de conseguir a Cupido, hasta que él lo consiguió. En pocas palabras, todo esto que la persona siente, lo que es pasión, deseo también, que una parte también que nace de Cupido, todas esas son cosas que son desordenadas, que causan que las personas vayan dándole la espalda a Dios.
Entonces, en esta parte, hermano mío, tú estás hablando de lo que es energía sexual. Se ha visto algo muchas veces en las liberaciones que pasa con los ministros. ¿A qué tú crees que se deba? Que la mayoría de ministros son tentados en el área sexual. ¿Por qué se despierta esto? ¿Por qué cuando los ministros ministran a damas o a caballeros, porque también pasa, hay una sensación extraña en los cuerpos? No sé si te ha pasado. Bueno, una de las maneras de tú darte cuenta cuando un espíritu de las tinieblas, sea de metresa o cualquier serpiente seductor o espíritu seductor, está operando en un cuerpo, de la única forma de tú darte cuenta, en muchos ámbitos, como tú me has tocado ese punto, que tu cuerpo empieza a tener una reacción como si va a tener una intimidad con tu esposa. Allí lo que el cuerpo te está identificando, o por medio de la sensación que tú estás sintiendo, es que hay un espíritu de serpiente, una metresa hay allí en ese cuerpo que quizás no se ha revelado, quizás no ha dicho el nombre, pero si en ministraciones te suele pasar esto, de que tú sientes como que algo en ti se desalborota, de que esa hormona empieza a desalborotarse, esto implica que ahí hay manifestado un espíritu de serpiente o de metresa. Porque estos espíritus, la energía que emanan, mira, la energía que emanaban esas mujeres cuando esos brujos, esos demonios, le hacían esos baños, hermano Jonathan. Por donde pasaba una mujer de esa, tú querías como entregarle la vida, como entregarle todo. Y por eso tú ves que grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, por donde las tinieblas más duro de Dios fue con una caída a través de un hombre y a través de una mujer. O sea, que cuando una mujer la bautizaban con cosas demoníacas, tú sentías la fragancia y te atraía. Y te atraía porque la atraían, le echaban pócimas que lo que tenían que ver con influencias demoníacas del amor. Mira, por eso es que hoy en día tuve un sinnúmero de hombres estudiando el tarot. ¿Por qué el tarot? Porque en el tarot, en esas casas astrales, estudian el comportamiento sexual de cada persona acorde a su casa astral. Cuando yo recuerdo que cuando yo me ponía a estudiar esto, que no estaba en el evangelio, incluso prohíben comer carne de cerdo, porque la carne de cerdo, según ellos dicen, que te aumenta el apetito sexual. Claro, entonces, retomando esa parte, tú reforzando eso, cuando yo estudiaba esto, yo decía, wow, pero con cada persona que yo tenía intimidad, yo estudiaba su signo zodiacal y yo me podía dar cuenta qué le gustaba en la intimidad. Y hoy en día vemos un sinnúmero de evangélicos que tú lo veas estudiando esto, hermano Jonathan, estudiando el tarot. Ahora, para saber qué es lo que le va a gustar. Ahora, hablando de esto, es real lo que habla ahí. Es real lo que habla ahí. Cuando tú investigas lo que dice ahí, es real lo que la persona le gusta y es verdad. Cuando tú lo comparas, es verdad. Pero vete a ver qué hay detrás de esas entidades, de esas casas astrales. Hay entidades que demoníacas. ¿Por qué tú crees que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? Era porque en la Babilonia ya se estudiaba lo que era la astronomía, esas casas astrales zodiacales. Entonces las entidades que gobernaban detrás de esto, cada una de esas entidades diagnosticaban el futuro para tu vida. ¿Y qué le dijeron? Que eres estéril. ¿Por qué tú crees que Dios lo saca y le dice, mira las estrellas? Así será tu descendencia. Es decir, Dios lo puso por encima de todo mandato de lo que los astros decretaron sobre él. Y su padre, que era un hombre idólatra, Taré, todos sabemos la historia y lo que han estudiado, que detrás de estas influencias gobiernan entidades demoníacas. Ahora bien, ¿por qué debemos de cuidarnos de esto? Y debemos de cuidarnos de esta boca, porque por esta boca se esconde la mayor seducción. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios, hermano Jonathan. La Biblia dice que la buena costumbre, que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Esas personas que se te acercan
y empiezan a hablarte temas jocosos, temas que desalborotan la hormona, es una de las semillas más poderosas que usa las tinieblas. ¿Cómo? Las conversaciones. Las conversaciones. Lo primero es que empiezan a echarle al siervo, a la sierva, una conversación picante. Papi lindo, tú te ves hermoso, tú te ves chulo, yo me encuentro sola, dale para mi casa, te voy a brindar una comida, una cena. Entonces, ahí es que yo me hago la pregunta. Por eso es que yo digo que la metresa no respetan que tú andes con una batola hacia abajo. No respetan que tú andes con un traje. Porque a la hora de seducirte, no es el traje que contesta. Producción, ayúdame aquí, por favor. Sigue. A la hora de seducirte, no es la ropa que va a decir que no. Es tu mente, es tu capacidad. Es tu nivel de tú negarte a sí mismo. Entonces, lo que está causando, Emma, no hay algo más problemático. ¿Cómo tú te das cuenta donde hay un espíritu de mayor jerarquía en un territorio que domine cualquier serpiente o espíritu seductor? Mi hermano, cuando se mueve en un sector o en una comunidad mucha prostitución y tú ves que las mujeres están al 2 por 1 y los hombres al 2 por 1, eso implica que allí hay gobernando un principado que tiene que ver con la sexualidad. Hay algo, Miguel, tú estás hablando de algo muy importante y yo quiero resaltar esta parte también porque es muy importante para todo ese público que está ahí. Hay gente que no están endemoniada. Hay gente que no están endemoniada, pero sienten apetito voraz en el área sexual. Eso tiene que ver con las energías que carga esa persona. Claro. Entonces, usted tiene que aprender cómo sacar esas energías. Y es ahí donde está el problema. Y que también, porque hay gente que piensa que porque tienen algunas energías sexuales dentro, piensa que son demonios y no son demonios. Son cosas que usted adquirió, son cosas que usted no trabajó en usted y por eso acumuló demasiada energía. Y esa energía lo que quiere ahora es ser liberada. ¿En qué? En actos sexuales, en cosas pecaminosas. Entonces usted tiene que liberarse de eso. Y nos vamos más lejos para que no digan ahí que todo es demonio, que aparecen mucho, no, porque todo es demonio ya. También sabemos que el cuerpo siente una sensación porque las hormonas se activan, esas feromonas empiezan a brotar. Sabemos que también eso sucede, pero es algo que tú puedes controlarlo. Sí, exacto. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo nos damos cuenta que es producido por los demonios? Algo que tú no puedes controlar y algo que te induce a tener el pecado con esa persona o a cortarte o a subyugarte con esa persona, que empieza ahí el pensamiento, acuéstate, ve, todo ve, acuéstate con esa persona, ve, hazlo de y entonces tú empiezas a armar un plano en tu mente, a crearte una idea, y es ahí cuando tú empiezas a darles rienda suelta a ese pensamiento y lleva a ese pensamiento a cometer el pecado. Entonces, debemos de cuidarnos de estos espíritus sexuales, porque estos espíritus, hermano, son espíritus aberrantes y van con la cualidad, primeramente van en los sueños, van y te atacan, depositando semillas, y si tú le das rienda suelta al pensamiento y no lleva ese pensamiento, como dijo el apóstol Pablo, a los pies de Cristo cautivo, entonces esto va a provocar una sensación en ti que tú no vas a poder controlar. Así que si tú no puedes controlar esto, como otros amarres que vemos, hermano Jonathan, que hay personas que van a los brujos para amarrar y atrapar a ciertas mujeres o a ciertos hombres, y van a hacerle trabajo con la cualidad de enviarle pensamiento tanto erótico, tanto como pensamiento de que esa persona esté con ella. Más, me voy más fuerte. ¿Sabía usted que hay cristianos? Mejor no voy a decir eso, hermano Jonathan. ¿Sabía usted que hay cristianos que hoy en día compran feromonas de que para atraer mujeres?
Y tú no sabes la puerta que están abriendo con esto. Cuando tú haces esto, tú estás abriendo una puerta bien grande porque tú no necesitas atraer a nadie. Tú no necesitas cautivar a nadie. Aquí por el único método o por el medio que tú puedes atrapar la persona o tener dicha persona a tu lado es por el medio de la oración o la aprobación del Espíritu. Entonces, dentro de la iglesia, dentro de las iglesias hay ciertos espíritus que siempre viven operando por medio de los hombres y medio de las mujeres, que es la lascivia, que es el espíritu de seducción, que es el espíritu de hipnotizar como a dicha persona. Tenemos que tener cuidado con estos espíritus seductores, ya que los demonios no van a perseguir ni cómo tú andes, ni cómo tú estés. Los demonios van a perseguir tu santidad, van a perseguir tu consagración y van a perseguir tu pureza. Por eso debemos de tener mucho cuidado, ya que he dicho que los demonios operan de una manera distinta. Es más, un espíritu no es como muchos hombres piensan. Hay un problema, hermano Jonathan, en la liberación. Y es que hay muchos hombres que en medio de la liberación, cuando llegan a creerse que ellos son los supermanes, los superhéroes, de que ellos pueden orarle a una mujer ellos solos, que ellos pueden ministrarle a dicha mujer, que ellos pueden hacerlo sin nadie, puede ocurrir. Un problema. Es un problema, hermano. Y es un consejo que tú tienes que darlo. Nunca en mi vida he ministrado a una mujer sola y nunca lo haga. Nunca. ¿Por qué? Porque es un problema. Es un problema. Muchas ¿Tú sabes por qué un problema? Fíjate, los espíritus ponen a la gente a quitarse la ropa. En una ocasión yo viví una experiencia, hermano, que yo le doy gracias a Dios, que ahí estaba Dios y estaba el apóstol. Gloria a Jesús. Se estaba ministrando por una joven, hermano. Y yo recuerdo que cuando él me estaba instruyendo en el ministerio, al principio, que yo me encuentro orando por esa joven, y él también se encuentra orando por esa joven, de inmediato el demonio que estaba manifestado, que era seducción, me tiró como un dardo así, que yo quedé totalmente, hermano Jonathan, a la merced del demonio. Yo como que quedé hipnotizado así, mira, y como que quedé vendido así. Yo nada más decía por dentro de mí, ay Dios mío, y tú vas a permitir que yo haga algo. Y de repente hace el apóstol así, en el nombre de Jesús se rompe. Y ahí volví yo en sí, que pude controlar mi cuerpo. Por ende, allí Dios en ese momento me enseñó por medio de él lo que él siempre me hablaba. Miguel, nunca le ministre a una mujer solo. Miguel, no se le puede ministrar liberación a nadie solo. Que hemos visto en muchos casos que muchos hombres que le han ministrado a mujeres solas han caído en pecado, han caído en masturbación, han caído en fornicación, porque están bregando con una energía demoníaca que no es normal y que te va a provocar algo en tu cuerpo, porque es una influencia que no es humana. Por eso hoy en día, es más, me voy más lejos, hay muchas mujeres que no quieren tener un hombre físico, un hombre material. Dime por qué, hermano Jonathan. ¿Por qué, hermano mío? Porque le causan los demonios mayor sensación y mayor efecto en los sueños, y no quieren y se desligan totalmente de lo que es un hombre material y literal. ¿Cómo? ¿Y una mujer puede tener relaciones con demonios? Pero vean, acá eso lo veía yo en el ocultismo. Había mujeres que iban a buscar los demonios. El demonio llamado Guedé, que es que tiene más mujeres que yo no sé qué, que era un demonio perverso, plebe, que tenía intimidad y visitaba a las mujeres. Había mujeres que iban a buscar brujos, pero era para buscar demonios, que tuvo relación con ella y ya no quieren más relación con ningún ser humano. ¿Cómo? Porque el demonio le provocaba una sensación que ningún hombre se la provocaba en la tierra. Santo Dios. Y como te digo, yo veía a esos demonios que con tan solo tocarle un dedo le provocaban un orgasmo en su cuerpo y una sensación fuera de lo normal. Y esas mujeres nunca más querían un hombre. Y por eso usted ve hasta dentro de la misma iglesia un sinnúmero de mujeres. No, que yo me casé con Dios, yo no quiero hombre ya. ¿Tú sabías que allí hay un espíritu operando?
Dios mío. Mujeres y hombres, no, que yo no quiero mujer, ya yo me casé con la gloria. ¿Qué gloria te casaste tú? Si Dios te llamó a estar solo, Dios te llamó a ti como Pablo. Dios no te llamó a ti a estar como Pablo. Y así hay dentro de las iglesias un sinnúmero de mujeres con estos problemas y no se dan cuenta. Y a veces viven dependiendo de lo que es un espíritu sucubo que la visita en los sueños. Y mejor prefieren vivir una realidad de los sueños, vivir una realidad del mundo espiritual que vivir la realidad también física que están viviendo literal. Sabemos que el mundo espiritual es más real que este mundo, porque la Biblia dice que todo se hizo de lo que no se ve. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Repito, hay que tener cuidado con estos espíritus. Si usted le presta su oído a cualquier persona que le esté hablando seductoramente y usted le sigue el relajo, recuerde que el pecado no es un siervo. Hoy en día las personas piensan que el pecado es un siervo, que ellos lo van a controlar a su gusto. No, yo voy a hacer con el pecado lo que él quiera. No, yo voy a hacerlo. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Repito, para que no se malinterprete aquí. No estoy en contra de cómo usted viste. Respeto la manera de cómo usted viste, porque sé que por ahí se levantan muchos. Están arreciando en contra de la vestimenta. No, yo no predico eso, hermano. Yo lo que predico a Cristo. Yo enseño, yo ministro liberación de parte de Dios. Yo oro por muchas personas. Pero si hay algo que hay que tener claro es que ni falda ni pantalón los demonios lo respetan, porque a la hora de la verdad, cuando usted le dice falda no peque, pantalón no peque, blusa no peque, batola no peque, a la hora de la verdad el que hace el pecado es el hombre, el que lo comete es el hombre, el que lo hace la mujer, el quien comete el pecado es usted, hermano. Así que usted no preste sus oídos a influencias demoníacas. Usted tiene que evitar esto. Y hay otro punto también en el cual quiero tocar, hermano Jonathan, que hay hermanos que lamentablemente no pueden controlar lo que es la sensación sexual o la influencia o la dicha energía que esté gobernando su cuerpo. ¿Por qué no la puede controlar? Usted necesita liberación. Pero hay una parte, mi hermano Miguel, como te dije, que no pertenece a los demonios. En pocas palabras, en el hombre hay un deseo. O sea, hay una energía, hay un deseo tuyo que se activa. De hecho, entonces, estamos hablando ya, porque discúlpame que interrumpa, estamos hablando ya que cuando una persona no tiene su pareja, porque cuando tiene su pareja, ya esa energía tú la puedes descargar ya con tu pareja. Pero cuando no es una pareja, ahí es donde sí se necesita liberación. Y estamos hablando de personas ya casadas. De personas está casada, hermano Jonathan. Casada y no casada. Dentro de la misma iglesia con el problema. Pero hay otros que son cristianos, vamos a referirnos en este punto ahora, que ellos aman tener sus metresas, ellos aman tener sus espíritus seductores, porque ellos dicen que eso lo hace ser más coqueto, eso lo hace ser más en su personalidad, pero ya es una personalidad que es creada por los mismos espíritus, que tú tienes que romper con ese paradigma o romper con eso que tú creaste, con esa conducta. Y para tú romper con eso, hermano, es algo bien difícil. Y por medio de la liberación, mira, yo he tenido muchos casos de mujeres que ellas mismas dicen, wow, es que eso es algo como mío, propio, yo quisiera soltarlo, yo quisiera dejarlo. Hermano, tenemos que tener cuidado con esta sensualidad, porque llevándonos de esta rama, de estas aguas, es que el enemigo usa para llevarnos a caer. Cuando tú buscas la trayectoria de muchos hombres de Dios de magnitud, ¿qué les sucedió? ¿Cayeron por qué? Por mujeres. Mujeres cayeron por hombres. Mujeres con ministerio, hombres con ministerio. Esto es algo que no se habla mucho, pero lo importante no es tú quedarte de brazos cruzados, no es tú quedarte callado, es tú transcurrir a una ayuda, acercártele a alguien que ministre liberación, orarle a Dios para que rompa eso, ministro. ¿Y cómo rompo eso? Si ya creé en mí
creé en mí algo que creé ese método, creé esa peculiaridad, creé esa sensación. ¿Cómo rompo con ese paradigma? ¿Cómo rompo con esa sensación que ya creé? Primeramente, siempre he dicho que para una persona, hermano Jonathan, ser libre o ser liberada no depende ni de usted ni depende de Dios. Primeramente depende en primer plano de su disposición, porque Dios no va a trabajar si usted no está dispuesto a que Dios lo liberte. Así es. Y por eso hoy en día vemos un sinnúmero de personas creyentes dentro de la iglesia, que tú ves que hermanos caen contra hermanos, hermana con hermana, y se vuelve un acto ya de una práctica ya no controlable. Y lo que no queremos es que tú llegues al punto donde ya tú no puedas controlar esa energía, y donde ya esa energía lo que te lleve a una vida de practicar el pecado, y allí por medio de ese pecado se abre esa puerta. A la destrucción es por completo, a la destrucción. A la destrucción, y ya te convierte, llega en una fase que ya la persona o el demonio toma tanto un nivel espiritual en dicha persona que ya se convierte en un títere sexual de las tinieblas para hacer caer hombre de Dios. Y allí le envía, mira, ¿sabías tú que hay personas con influencia tan fuerte y demonios tan fuertes de seducción, que a pesar de que no te hable de seducción, tú te sientes como tentado a pesar de que te hable otro tema? O tú sientes la influencia, aunque sea testeándote, hablándote, ahí tú te das cuenta que hay problema. Y es una manera de tú, como ministro, de detectar, hay problema espiritual aquí. Porque el hombre de Dios o que ministra liberación tiene que tener un sensor espiritual. Y este discernimiento llega cuando tú ya adquieres la experiencia en lo que es el ministerio de liberación. Cuando se te acerca a alguien y con tan solo hablarte normal, simple, sencillo, sin seducirte, y provoca esa sensación en ti, o puede hacer que tú también tengas el problema dentro de ti. Como hay un sinnúmero de hombres, Jonathan, dentro del evangelio, que ellos dicen, no, esa hermana está metresía, tiene problemas. No, yo veo una serpiente en esa tiene problemas. Cuando tú vas y le oras a él es el del problema. Porque no es normal que tú siempre estés viendo en cada mujer de que una serpiente, una metresa a diario. No es lícito. Es decir, que aquel hombre necesita liberación, y hemos tenido casos de esta manera, casos con hombres con problemas de masturbación, casos con hombres que aberrantes con lo que es el acto sexual, y debemos de tener cuidado a qué prestamos nuestros oídos, ya que, repito, la Biblia dice, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto y tener mucho énfasis en esto. Y también hay algo que tenemos que tener claro, hermano Jonathan. Tú como ministra de liberación, yo como ministro de liberación, y muchos ministerios que están ahí creciendo, ministrando liberación, sobre el punto que tú tocabas, nunca te creas que tú eres más grande que nadie. Nunca te creas que tú eres más fuerte que alguien. Nunca te creas que tú vas a soportar la tentación más grande. Recuerda que Jesús, que fue tentado en todas las cosas, el mismo Jesús en una ocasión dijo que no quería tomarse el trago amargo. Quería evitarlo, pero tuvo que reconocer que la voluntad permisiva de Dios estaba por encima de todas las cosas. Así que te recomiendo, hermano, que si está pasando por una influencia de esta, inclinada a estos espíritus de serpiente, de metresa, seducción o atracción sexual, tiene que tener mucho cuidado, y mucho cuidado con los tipos de compatibilidad de energía que tú quieres compartir con dicha persona, ya que cuando se empiezan a hablar temas como esos picantes, si tú eres creyente,
Tú no puedes estar en un tema así. ¿Por qué? Porque lo primero que se crea cuando tú estás hablando de estos tipos de temas, hermano Jonathan, es una atmósfera. Y cuando tú creas una atmósfera que tú estás hablando de estas seducciones o estas artes ocultas de la seducción o la atracción. Es más, me voy un poquito más lejos. ¿Sabías tú que hay artes ocultas que quizá la persona hoy en día dentro de la misma iglesia inocentemente quizá la practica o quizá la hace? ¿Por qué? Porque se dejan dirigir de estas influencias sexuales y no saben cómo distribuir o cómo discernir si hay un problema dentro de estas artes. Así que tienes que tener cuidado cómo te expresa, cómo habla, ya que Dios puso sobre tu boca el poder de declarar y que las cosas se materialicen. Por eso, tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, debes de tener cuidado con las palabras que hablan, que tenga que ver con estas influencias o el comportamiento sexual por medio del acto verbal, porque hay mucho, cuando hablamos de la sexualidad, debemos de hablar de muchos actos. También hay una parte psicológica que debemos de entender. Y la parte psicológica, tú siempre te vas a dar cuenta que algo psicológico y no es espiritual, siempre y cuando la cosa no se altere, porque el objetivo de los demonios era alterar el asunto. Por eso ustedes ven que en la mitología griega, en la antigüedad, los antiguos, cuando querían presentarle a una diosa que tenía que ver con el amor, no recuerdo mucho, quizá creo que Afrodita. Una pasión, eso mismo. Ajá, Afrodita que se encuentra en la cultura griega, esa diosa en la mitología griega, perdón, entendían aquellas personas que tenían que rendirle culto, pleitesía, para que aquella diosa cautivara de una manera alteradamente, que pudiera poner ese hombre o esa mujer a su disposición, y le rendían culto, le rendían pleitesía, homenaje, para que dicha persona se viera cautivada y se viera enlazada, o que esa diosa enlazara a aquella persona. Por eso tú ves también que en la sexualidad es algo delicado, porque en la sexualidad se activan muchas cosas, hermano Jonathan. Por eso tú ves que cuando dos personas empiezan a tener intimidad con el tiempo, tú empiezas a ver como, no sé si te ha pasado un comportamiento parecido. Ajá, que quizá persona te haya dicho, wow, pero tú y tu esposa se parecen un poco. O quizá te hayan dicho, wow, pero como que tienen un parecido. Es porque en esas energías, entre el cruzamiento de esas dos personas, se están pasando cada uno de su por más decir, de su esencia. De su esencia. Le dice la palabra de Dios textualmente dice que cuando un hombre no es cristiano, dice que se llega a su esposa, dice que su esposa o su esposo se santifica en esa pareja, o sea, en esa persona. Estoy hablando, por ejemplo, yo tengo mi esposa. Mi esposa no es cristiana, que Dios me la guarde. Tiene intimidad conmigo. Ella se santifica en mí porque yo soy cristiano. Ahora, eso me resta a mí. Entonces, están utilizando este texto y lo están sacando de contexto. De contexto. Hay una parte muy importante, mi hermanazo. Y es que muchas personas están aconsejando, mayormente pastores, que cuando tú tienes este tipo de influencia, usted tiene este tipo de ataque, te están mandando a ayunar. Y no saben que cuando una persona tiene este tipo de energías sexuales y ayuna, en vez de esto menguar, lo que hace es que aumenta. Te voy a explicar por qué. El ayuno, la gente cree que el ayuno es para controlar la carne o para dominar la carne. La gente se mete en ayuno y dice, no, voy a dominar mi carne con un ayuno. Se meten 15 días y salen de ahí peor. Y salen peor, claro. Hay otras personas que dicen, yo voy a controlar la carne haciendo tal cosa o retirándome de las personas que me puedan hacer caer, y de repente terminan cayendo en lo que mismo ellos estaban esquivando. Entonces, el ayuno en sí, si tú buscas a los judíos, el ayuno en sí
es para tú liderar o prácticamente para O que el desligarte. Señor, para tú conectarte con el Señor, para que el Señor te dé algo. Fíjate, Jesús fue tentado en el desierto. Pero él dijo en el desierto, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca En de pocas Dios. palabras, en todas las tentaciones, él puso a Dios primero. Cada vez que una persona tiene un ataque, ya sea sexual, porque no solamente nos vamos a encerrar solamente en lo sexual, sea económico o lo que sea, todo esto lo que te está motivando es a buscar a tu creador, a conectarte con Dios. ¿Y ¿Para qué? qué? Para que cuando tú buscas a tu creador, el creador te dé la energía necesaria o la luz necesaria para que todo lo que tiene que ver con tiniebla se disipe. Juan capítulo 1 establece algo claro. En el principio era el verbo y verás con Dios. Dice que en el principio era la luz de los hombres. Pero los hombres amando más la tiniebla que la luz, dice que aborrecieron la luz. En pocas palabras, lo que te está diciendo la palabra de Dios es que nos llenemos de luz. Y esa luz es la que nos va a dar vida. Es lo que va a hacer que esas áreas que están oscuras dentro de nosotros se alumbren. Que la oscuridad que nos quiera arropar, que esos deseos desordenados se puedan ir. Entonces, la gente, por lo natural o por lo normal, no quieren buscar a Dios. Quieren buscar una solución en un ayuno, en cualquier cosa. Y no es que malo el ayuno es buenísimo. No, el ayuno es bueno. Ahora, porque el ayuno te desliga, uno lo usa para desligarse. el problema es que la gente lo está buscando para dominar un deseo de la carne. Y los deseos de la carne no se dominan con ayuno, ni con No. silicio, ni con oración. Los ayunos, los deseos se van simplemente cuando el Espíritu Santo de Dios esté en tu vida. Y de la única forma que el Espíritu Santo puede venir a una vida es cuando tú lo llamas, es cuando tú lo invitas, es cuando tú abres la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar. Y fíjate que hay un nivel del ayuno que el mismo ayuno es algo para uno capacitarse espiritualmente. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú visualices el desenlace de Jesús, ¿cómo es que el mismo Espíritu, cómo es que Dios te guía al desierto para ser tentado a ayunar? Es algo como contradictorio, que el mismo Espíritu de Dios te lleva al lugar de tentación. Es decir, Jesús allí fue llevado por el Espíritu para ver si estaba capacitado para lo que venía para su vida. Y muchas veces los hermanos no quieren tomar los ayunos, no quieren tomar esto. Los ayunos son muy buenos, hermano, para romper y desligarse. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero, hermano, en los ayunos es un lugar de capacitación. ¿Por qué te digo esto? Porque los ayunos, fíjate, hermano Jonathan, que cuando tú estás ayunando, lo que más empieza a salir a flote es todos los problemas que tú tienes internos, de que tú empiezas a ayunar. Todo se empieza a desalborotar. Si te gustan mucho las mujeres, tú empiezas a ver mujeres. Si te gusta mucho esto, todo el ayuno provoca que todo salga a la luz. Entonces, por medio de ese vencimiento, por medio de Cristo, por medio de, como dice el hermano Jonathan, del Espíritu de Dios, es que podemos sobrepasar. Porque tú te fijas, ¿quién llevó a Jesús al desierto? Fue el Espíritu. El problema es cuando tú te vas a buscar a Dios sin el Espíritu, hay problema allí. Entonces, hermano, tenemos que tener bastante cuidado cuando tenemos que ver con estos espíritus sexuales y estas entidades sexuales. Aquí debemos de hacer como dice el apóstol Pablo, que presentemos todo nuestro cuerpo, que se lo presentemos a Dios, cada área de nuestro cuerpo, se lo presentemos como instrumento, en modo como una consagración, que lo presentemos a nuestro le presentemos nuestro cuerpo al Padre. Así que ese cuerpo que usted tiene, que Dios le ha dado, glorificado, edificado en el Espíritu, usted cada día tiene que someterse a las cosas del Espíritu. Y que si un día entras al campo de liberación, que cuando entres a este campo te vas a tocar con muchos casos fuera de lo normal, fuera de lo común, vas a sentir más ataques de la tiniebla,
Porque todo el que ministra liberación, la tiniebla, lo primero que le empieza a levantar, si eres mujer, lo primero es que va a levantar muchos hombres como te agradaban, como te gustaban. Si eres ministro, lo primero es que va a levantar muchas mujeres influenciadas por la tiniebla para hacerte caer o para hacerte tener un desliz de que tu ministerio no se pueda volver a levantar. Hay otro tipo de espíritu del cual quiero tocar sexualmente, y es el espíritu sexual de la vergüenza, hermano Jonathan. ¿Cómo así? Ay, De la vergüenza. de la vergüenza, así mismo hay un espíritu sexual de la vergüenza. Antes de que Emma, mira, Jonathan, porque hay que ser directo. Yo creo que esto es más, aparte de que una entrevista, estamos aquí sin censura. Repíteme de nuevo esa palabra. ¿Cómo fue? ¿Cómo así, de la hermano? vergüenza. De la vergüenza. Tú sabías que hay espíritus seductores que van a atacar a los siervos, a los ministros, para después ir a desacreditarlo. Dios mío. Hablar, mira, yo fui el demonio fulano de tal que hice que fulano caiga. Yo me lo comí, yo hice lo que hice con él, y así empiezan a desacreditarlo en el barrio, en el entorno, en la congregación. Y ya la congregación, hermano, mira, para salir de esto, tú necesitas una liberación bien fuerte y empezar a dar frutos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estos espíritus buscan con la cualidad de destrozar tu moral, de destrozarte en todos los ámbitos, y lo primero que empiezan a hacer estos demonios es desacreditarte. O sea, empezar a expandir la noticia. Cuando una persona cae, no es porque quiso caer, es un espíritu que provoca eso para avergonzarte. Un espíritu para que tú no tengas moral. Para que tú no tengas moral ni te levantes como ministerio. Y por eso hoy en día vemos muchos ministerios que están totalmente caídos porque en su sector cayeron con una mujer, y la mujer, por medio de su espíritu, fue movida a desacreditar a dicho hombre, y nunca más se ha levantado ese ministerio. Sin saber si ese hombre oró en los secretos. Sin saber qué hizo ese hombre. Si Dios lo restauró. Entonces, si eres un ministerio que está pasando por esto, acércate a lo que es un ministerio de liberación, que se te ministre. Mira, de hecho, hay una tradición que los judíos hablan mucho. No apoyo mucho esto, pero sí no puedo quitarle un poco, porque quizás tú te has topado casos como esto, que es como se dice. Hay una tradición judía que dice, hermano, con esto no estoy tocando de que es así literal, para que usted no diga, no, oye lo que consalta el hermano, mira que el hermano anda atrás de view, anda atrás de sonido. Yo no ando atrás de sonido ni atrás de view, yo ando en edificar a un pueblo que camine recto, que sea libre, que ande limpio delante de Dios. Hay una tradición judía que yo me he topado muchos casos y muchos demonios dentro de personas con este espíritu que voy a mencionar. Y es que hay una tradición judía que dice que Eva no fue la primera mujer de Adán, sino Lilí. Que aquella mujer se casó con ciertos espíritus, con ciertos demonios, y dejó su esposo Adán. Dice una tradición judía, no digo yo. Y esta mujer y esta entidad, que ya se convierte en entidad, que dice la tradición que tuvo relaciones con los demonios, que con la serpiente. Con la serpiente decidió dejar a Adán solo. Que es la mujer del diablo, esa que llama la mujer del diablo. Hermano, y da pena decirlo, que yo he visto este espíritu manifestado en los cuerpos, Lilí, la reina de los sucubos, así se llama. Lilí, la reina de los sucubos. Muchas liberaciones hemos hecho y hemos visto este espíritu poseído en los cuerpos. Y lo más fuerte es que esa se manifiesta en todos los reinos. O sea, en todos los reinos demoníacos. Claro, hermano. Tanto el fuego, el agua, se ha manifestado en todo. En todas esas, en todos esos reinos, para llevar a acabar a aquellos hombres de Dios. ¿Cuál es la misión de Lilí? La misión de Lilí es quitar la gracia del hombre de Dios. No sé si tú te has encontrado casos o tú has visto personas que se te han acercado. Wow, tú tienes una gracia. Wow, me encantaría tener esa gracia. Eso implica que allí está ese espíritu queriendo atraparte. Hay mujeres que se le van a acercar a hombres de Dios y le van a decir, wow, pero tú tienes una gracia. Mujeres no cristianas que portan este espíritu. ¿Cómo lo identifico? Se te van a tirar literal así, wow, tú tienes una gracia. Lilí, siempre a este espíritu le gusta alimentarse de la gracia de los hombres de Dios. Y muchas veces ese espíritu
Mayormente a las mujeres le pone el cabello rojo. Como Adán significa rojizo, le gusta ponerle el cabello rojo a las mujeres. Oh, La mayoría de casos que yo me he topado con este espíritu, las mujeres tienen el cabello rojo. se le ha manifestado. Ajá, se lo ponen colorado, como rojo, color rojizo. Algo terrible, hermano mío. Ya no vaya usted a pensar ahí de que todas las que tienen pelo rojo están endemoniadas. Así que todos los demonios entran por una legalidad. Ningún demonio va a entrar a un cuerpo de que no. Por eso es que nosotros creemos en lo que es las sesiones de liberación. Que eso hay que hablarlo mucho. Porque hay legalidad en los cuerpos, hermano. Hay legalidad. El hecho de que Jesús no haya dado sesiones de liberación tampoco se quita. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se quita? Porque no todo se escribió en la Escritura. No todo el mundo anduvo atrás de Jesús escribiendo. No todos los desenlaces se escribieron de Jesús. Aunque no esté escrito, eso no choca con la Escritura, porque vemos sanidad. Usted va a decir, sí, hubieron sanidades que varias veces se le aplicaron. Ajá, pero y cuando los discípulos fueron y oraron, la pregunta que me hago, cuando los discípulos fueron y oraron y no sucedió nada, que Jesús le dijo, ¿hasta cuándo estaré de estar con ustedes? Yo quiero que ustedes me digan, para levantarme de aquí y pararme, ¿cuántas veces se le ministró a eso? Cuando Jesús fue y lo expulsó. Ellos fueron primero y después fue Jesús. ¿Cuántas veces fueron ahí? ¿Cuántas veces fue ahí ministrado? 2. Fue en 2 veces. Entonces, no tenemos, claro está, hay algo que quiero tocar. Porque hay liberaciones que se dan de una vez. Claro, hay liberaciones hay que Dios va a libertar de una vez. Por las legalidades que dio una persona hay que... Ahora me voy más fuerte. Que hay personas ahí que piensan que esto le quita y le reta el nombre de Jesús. ¿Tú no sabías esto? Hay gente ahí que creen que eso le suma y le quita al nombre de Jesús que tú hagas sesiones. Que dicen que el nombre de Jesús no es en vano ahí. Hermano, ¿cuántas veces usted no ha declarado en el nombre de Jesús y no ha sucedido nada? Porque el problema que ellos dicen es que un demonio te avergonzó. Que si tú oraste por una persona y esa persona no fue librada primero, ese demonio te ganó. Y que el nombre de Jesús no le quite nada. ¿Sabe algo? El nombre de Jesús siempre va a estar sujeto a la voluntad de Dios. Porque si Dios no quiere que suceda nada en el nombre de Jesús, no va a pasar. Todo está sujeto al nombre de Él. Por eso Jesús lo hizo bien claro. Siempre decía que si era la voluntad de su Padre. Es decir, que si la voluntad de su Padre permisiva, no podía suceder ni un milagro, ni una sanidad, no podía suceder ni una señal. Así que nunca el nombre de Jesús, por más eficacia que yo declare sobre este micrófono, que este micrófono se caiga y no se caiga, nada de eso le quita méritos al nombre de Jesús. Así es. Así que, hermano, muchas gracias, hermano Jonathan. No, siempre. Este hombre despidió ya la entrevista. Yo tengo algunas preguntas un poquito fuertes. Hazme la pregunta, que hoy estoy, di lo que tú quieras, hoy estoy... Gloria a Jesús. ¿Puede un niño sentir estas energías sexuales? Podemos decir que sí, que la puede sentir, porque primeramente cuando Dios envía a un ser, a un niño a la tierra, no lo mira, que vamos a entrar en un tema amplio que se ha debatido en muchas plataformas. Cuando Dios envía a un niño o a una alma a la tierra, Dios no envía una alma compatible en un cuerpo que 2 esencias compartan el mismo cuerpo. ¿Por qué digo esto? Si Dios te manda como un niño vas a ser. Si Dios te manda como mujer, mujer vas a ser, o hombre vas a ser. Claro que hay influencia que agarra a los niños, porque ¿cómo tú crees que los niños empiezan a adoptar una esencia que no es la de su sexo en común, sino la del sexo opuesto? Su sexo natural. Porque empiezan a adoptar, a abrir puertas, a hacer cosas que hacen las mujeres, a hacer prácticas, a hacer cosas, y allí entra un espíritu y toma la esencia de ese niño. Es más, mira, nosotros teníamos un caso de un joven, que el joven es una persona que tenía este espíritu y parecía una mujer. Parecía una mujer literal. Arriba, el de arriba, ese. Ahora lo puedes jalar normal.
Ok, sígueme diciendo. ¿Parecía una mujer normal? Oye, hermano, cuando este joven iba a la liberación, parecía literal caminando una mujer. Luego que le empezamos a ministrar liberación de estos espíritus, yo recuerdo que el joven entró a la iglesia y yo lo vi caminando y yo dije, oh, vocé así, me quedé. Y me salió así de mi interior, wow, pero tú pareces un hombre ahora, literal. Al joven se le fue la esencia que tenía como de mujer y empezó a parecerse un hombre literal, hecho y formado. Entonces, claro que sí, en un niño pueden atraparlo ciertos espíritus y también los niños pueden abrir puertas a estas influencias, sea que abran puerta a la pornografía, sea que abran puerta a la masturbación. Claro que lo pueden tomar energías sexuales y pueden sacar a este niño a hacer práctica fuera de lo que tiene que llevar en un orden como un niño. Y una anciana y un anciano también lo puede tomar. Estamos hablando ya de personas ancianas. Claro. Que ya perdieron el gusto por tener intimidad entre parejas, pero ahora tienen un deseo desenfrenado por tomar ya jovencitas, jovencitos. Claro, eso también. Eso no es normal, Jonathan, porque eso es algo que sale de los reptos. Es algo que ya está saliendo ya de lo normal. Es lo mismo que como estos viejos que se ven a diario en los barrios, en los sectores, en territorio, así sucesivamente. ¿Qué vemos? Jóvenes que le ofrecen dinero a jóvenes para tener intimidad. Pero hay un nivel, mira, te voy a contar un misterio bien fuerte y bien profundo. Esto te va a parecer de loco. Mira, en la brujería, yo aprendí eso ahí. Reprendemos en el nombre de Jesús. Estamos haciendo esto con la cualidad, hermano, no es de que se enseñe brujería, no. Aquí lo que venimos a desenmascarar a tinieblas, contrarrestar al diablo y a entrarle a palo a los demonios. Mira, en la hechicería hay algo que esto lo usan muchos hombres, magnates, hombres de la élite, que es que le gusta que le lleven jóvenes, niñas jóvenes, o vírgenes para robarle su juventud, la esencia, y ellos poder durar más tiempo, años más de vida. Dios mío. Por medio del acto sexual le absorben su energía, su esencia, y eso lo hace sentir a ellos rejuvenecidos. Para que tú vayas sabiendo. Hasta ahí ha llegado el hombre. Hasta ahí ha llegado el hombre. Y personas viejos. Habían personas ya viejísimos que le llevaban jóvenes para ellos absorber como ese aura, esa energía de dicha joven y ellos sentirse joven. ¿Y qué pasaba con esa jovencita que caía en esa trampa? Esas jovencitas quedaban totalmente atadas, influenciadas. Su vida era como una vida como que sin crecimiento. Así como tú ves a jóvenes que empiezan a acostarse con viejos, tú la ves como que la vida va en precariedad. Es como que le meten un viejo por dentro. Como que se va deteriorando, como que todo va en un desenfreno, como que tú no le ves ese brillo, esa gracia de juventud. Y empieza ella misma a deteriorarse. Por eso hay que tener bastante cuidado con esto. Dios mío, Padre Celestial. Entonces, los homosexuales y las lesbianas están influenciados por este tipo de energías. Oh, pero eso está más que claro. Yo recuerdo que en una ocasión yo debatía con una psicóloga. Ella me dice, mira, yo voy a debatir contigo desde tu rama. No voy a hablar no te voy a mencionar ni Biblia, porque siento que si te menciono Biblia, voy a ir de abuso, pero me voy a ir acorde a tu rama. Ella me decía que cada ser humano que viene desde el cielo, viene con ese diseño, viene con ese molde. Y yo le decía, quiero hacerte una pregunta. Si esa persona, ese hombre que viene con ese espíritu, o digamos con ese comportamiento, ya que es un comportamiento que se adopta, porque cuando ellos nacen, cuando niños, o cuando van creciendo, no nacen siendo así, ni cuando van creciendo presentan ese comportamiento. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿es algo que ellos lo adoptan o no lo adoptan? Dice ella, claro, es verdad, lo adoptan. Y yo, ok, ya voy un punto por encima y ya le está quitando
postura a la perspectiva que tú dices que vienen así. Ahora, como vienen así, mi pregunta es, ¿por qué no pueden producirse como si fuera una mujer? Explícame eso. ¿Por qué no se pueden producir como si fueran mujeres? Si él viene como una mujer en un cuerpo de un hombre, ¿por qué no se reproduce como una mujer? ¿Por qué no puede llevar un niño dentro de sí y durar 9 meses? ¿Por qué no puede tener un parto? Aquella mujer me dio la mano y me dijo, quiero aprender más contigo, dame tu número, que necesitamos hablar más. Y yo, bueno, la psicología tuya que te enseñaron está por encima, lo que Dios me ha enseñado y el Espíritu de Dios está por encima de tu psicología. Así que es un comportamiento que se adopta. Todos esos homosexuales, cuando nacen, cuando vienen a este mundo, no quieren ser homosexuales. Es algo que en el camino lo adoptan. Porque si no hubiera sido así, ¿para qué se operan senos? Y muchos lloran ¿Para qué se operan? Porque no quieren ser así. Pero ¿Para la energía que tienen. Ven acá, ¿para qué se operan unos glúteos ahí? Si Dios te mandó así de su mundo, entonces podemos decir que todo lo que hay en esta tierra, todo lo malo, todo lo que subsiste, Dios hizo que todo sea malo y que todo venga en maldad. Porque entonces Dios mandó a que el malo consuma droga, Dios mandó a que se prostituyesen, Dios mandó hasta que tú mates, hasta que tú atraques. El atracador no nace atracador, el atracador se hace. Nadie nace siendo pelotero, el pelotero se hace. Nadie nace siendo artista, el artista se hace. Y nadie nace siendo homosexual. Y nadie nace siendo homosexual. Es más, nadie nace siendo cristiano evangélico, nadie nace. Tú por medio del Espíritu, por medio de esa pasión de que tú sientes que tú tienes que rendirle adoración a ese ser que está ahí, que es un ser que tú dices, wow, es algo real porque nada lo pudo crear esto, nada pudo crearlo así por así decirlo. Y yo veo que este hombre, yo veo que este ser llamado Dios, yo le oro, yo le clamo y Él me responde. Entonces hay algo que está por encima de todas las cosas. Porque si existe la maldad, como dicen algunos, no, que lo evangélico todo el diablo. Claro, yo creo ese pensamiento, todo no es el diablo. Hay cosas que son provocadas por nuestras actitudes, nuestros errores. Si hay algo que me agrada mucho desde la perspectiva judía, es como ellos ven el Hasatán. Ellos ven el Hasatán como un ser que está ahí para hacer que ellos puedan sobrepasar todos los problemas de ellos y poder así escalar peldaños y poder escalar situaciones. Pero también hay una perspectiva de la perspectiva cristiana que no podemos obviar, que como dijo el apóstol Pablo, que no ignoremos sus maquinaciones, porque es un ser que está ahí presto para hacernos cualquier daño. Por eso, hermano, mira, como creyente, hay gente que dice, no, porque los cristianos damas hablan que están peleando con una, que damas hablan de demonios, que damas hablan de esto. Aquí es que viene lo fuerte, Jonathan. Tú nunca has escuchado esta palabra que voy a decir. Esta ciencia Dios me la bajó hace unos días en mi casa meditando. La gente dice, no, porque los cristianos damas hablan del diablo, hablan de aquello. Ahora, mi pregunta que te voy a hacer, hermano Jonathan. ¿Las tinieblas de quiénes hablan? De la tiniebla. De los hijos de la luz, de cómo destruirlo. Entonces nosotros también, como no podemos ignorar las maquinaciones, tenemos que hablar de las tinieblas, cómo opera, cómo se hace artimaña, saber dónde se mete, dónde entra, vivir al acecho. Porque si el reino de las tinieblas quiere destruirnos y está presto para saber de los hijos de la luz, también nosotros tenemos que saber de ellos. También tenemos que hablar de ellos y desenmascararlo. También tenemos que quitarlo. Que por eso veo yo que en tu plataforma, pero Jonathan nada más lleva satanita, lleva brujo, pero no están entendiendo tu visión. Y nada más tú lo ves en las redes, no, pero ahora es que se han destapado más brujos, más satanistas. Hablan más del diablo. Ellos no saben la cantidad de brujos que se han convertido. Hermano, la Biblia dice, mira, la Biblia dice. Yo entendía que no se podían ser libres. Oye esto, la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre.
Yo prefiero, mira, yo paro todos los días comiéndome y adorando a Dios. Hábleme del diablo, que así yo conozco por dónde viene. Si mi lucha no es contra carne ni sangre, y es contra principado, potestad y hueste de maldad, entonces, si ellos tienen plano y andan buscando cómo derribarme, yo voy a buscar por dónde que ellos van a venir. Yo cada día me levanto con Dios, como a Dios, respiro Dios, pero yo no critico que personas por ahí más estén haciendo contenido hablando de la tiniebla. Hablen, más aprendo de la tiniebla, más sé por dónde él viene, más estrategia tengo de por dónde atacarlo cuando viene. Pero el problema es que hay muchos cristianos que van a la guerra, pero no saben por dónde viene el enemigo. Wow. Y por eso le dan su cambumbazo. Mi hermano Miguel, ahora sí llegamos a la parte final. Ahora soy yo el que te voy a cortar. Por favor, presenta tus redes sociales para que los hermanos te puedan seguir. Y si tienes un consejo para darle, este es el tiempo para hacerlo. Y así despedimos. Bueno, lo que le aconsejo, hermano, que cada día más se acerquen al Señor. Y que si no tienen esa ayuda, mira, el hermano Jonathan ministra liberación. Yo que trabajo con el apóstol Olbel, acérquense, escriban. Me pueden buscar en mi plataforma como el evangelista Miguel Montero o como Miguel Montero. Así que le bendigo, Jonathan. Gracias por esta oportunidad aquí, mi hermano. Es un placer. Esto se va a repetir en el nombre poderoso de Jesús. Hay unos temas muy fuertes, los cuales ellos tienen, que yo sé que será de bendición para todo ese pueblo. Vayan a ese ministerio, yo sé que será de gran ayuda. El apóstol Oro Guardarramos, mi hermano Miguel Montero, vayan allá, que será de bendición. Bueno, bye bye. Dios les bendiga.